Saludos amigos, como siempre agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por la frecuencia de Teleimpacto. También recordamos seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Alejandra Lora, un servidor Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes compartiendo los hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como alrededor del mundo. Henry Ebrard, como de costumbre, iniciando la semana, estará abordando los temas de mayor interés en el ámbito económico y financiero. Así es que vamos a compartir con ustedes estos temas. Alejandra, buenas noches, ¿qué tal? Manuel, buenas noches y dándole también la bienvenida a nuestros televidentes que nos siguen ya desde el canal de YouTube, ¿verdad? Y desde las redes sociales también. Y yo tenía la esperanza, Manuel, del día de hoy, sobre todas las cosas, estarte felicitando con la expectativa de que mañana tuviéramos juego. Ya yo sé el tema, sí. Claro, contra quien quedara, ¿no? Pero lamentándolo mucho, nuestra despedida fue ayer, aunque mañana igual disfrutaremos de la final del Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, la verdad que las dos últimas semanas fueron de mucho entusiasmo, de muchas expectativas positivas, de mucho goce. Mire, prácticamente todos los parques de las comunidades del interior del país, así como la zona del Malecón de Santo Domingo, se llenaron de televisores, de pantallas gigantes para observar el juego, pero la verdad es que anoche toda esa emoción acumulada de los dominicanos, esa esperanza de convertirnos realmente en campeones del Clásico Mundial se desvanecieron con ese encuentro frente a Estados Unidos. La verdad es que yo sufrí cada partido, pero igual, sufrí cada inning. Claro. Y la verdad es que, bueno, hay muchas cosas de que hablar. Los expertos en deporte hablan de que hubo decisiones que no debieron tomarse, de alguna manera están cuestionando algunas decisiones que tomó el manager del equipo, pero ese es el béisbol. Ese es el béisbol. No, En definitiva, Alejandra, disculpa, yo creo que el equipo dominicano tuvo un gran desempeño, es decir, fueron 4 juegos en líneas, mucho bateo, buena defensa, pero un día tenía que ser. Exactamente como dices, Manuel. Tuvimos un buen desempeño, disfrutamos el juego o los juegos que nos dieron, que nos dio el equipo dominicano, donde veníamos invictos, ¿verdad? Y igual lo disfrutamos, pero aunque nosotros pudiéramos haber tomado malas decisiones, lo que pasa es que también hubo otros que tomaron muy buenas decisiones, como de ponernos jugadores porque sabían la competencia que tenía el equipo dominicano. O sea que... Sí, bueno, vamos a esperar porque esta noche juega Italia contra Venezuela y quien resulte ganador de este encuentro de esta noche entonces se enfrentará a Estados Unidos. Así vamos a esperar quién será el campeón del Clásico Mundial. Bueno, señores, donde no está muy bien la cosa es en el Medio Oriente. Este conflicto sigue escalando de manera muy peligrosa con enfrentamientos muy intensos por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán, pero igualmente hay otras implicaciones en este conflicto y es que en el día de ayer, en la noche de ayer, Israel decidió intervenir militarmente en el Líbano para atacar a la guerrilla de Hezbollah y esto ha complicado un poco la situación en el Medio Oriente porque Hezbollah en la noche de ayer disparó alrededor de 40 misiles con ciudades israelíes, concretamente Jerusalén, Tel Aviv y Haifa. Los daños y la cantidad de víctimas que este ataque de Hezbollah pudo haber causado en Israel no se dominan, no se tienen datos concretos sobre el impacto de este ataque, aunque Israel ha respondido con la misma intensidad enviando misiles, pero también, como le dije, con una incursión del ejército israelí que en la tarde de hoy las agencias de prensa estaban reportando enfrentamientos ya directos entre estos guerrilleros de Hezbollah apoyados por Irán y el ejército israelí. La otra parte, Alejandra, que motiva gran preocupación es la situación en el estrecho de Hormuz. Ese es un estrecho por donde se mueve prácticamente el 20% del petróleo que consume el mundo o que demanda el mundo. En la víspera, el presidente Donald Trump pidió a los aliados, fundamentalmente a países europeos,
que integren una coalición naval internacional para proteger los buques que atraviesan este estrecho cargado de petróleo. La reacción de la Unión Europea como de Japón fue de que no van a participar en esta misión que está reclamando el presidente Trump, y esto complica bastante la cosa porque se nota realmente que hay una decisión de la Unión Europea de no involucrarse en este conflicto, porque de involucrarse ya el conflicto se agrandaría más ya con la participación de varios países, en este caso miembros de la OTAN, y ya esto implicaría una guerra de mayor alcance, de mayor impacto global, y entonces estaríamos hablando prácticamente de una conflagración mundial, y parece que eso lo han tomado en cuenta. Mientras tanto, ya para concluir, Alejandra, el tema es que el cierre del estrecho de Hormuz que ha mantenido el régimen iraní impacta directamente lo que es el precio del petróleo. El petróleo tipo Brent se estaba cotizando en el día de hoy por encima de los $100, mientras que el West Texas, que es el petróleo que nosotros consumimos, demandamos, se acercaba a los $100 el barril. Henry Ebrard, en su comentario económico, estará hablando precisamente de las implicaciones que eso tiene, incluso cómo esto estaría gravitando sobre el presupuesto de República Dominicana. Bueno, tal como tú mencionas, Manuel, eso, claro, algunos países sí tienen el permiso de poder transitar por el estrecho de Hormuz, y, por ejemplo, Irán dijo que uno de esos países son los que no comercializan con el dólar americano, número uno, y entre esos países, ellos no fue que dieron una lista, pero entre esos países está Arabia Saudí, ¿verdad? La India y Turquía, por el momento. Ellos sí pueden transitar sin la amenaza de que Irán pues pueda alcanzar un misil o pueda evitar que crucen por el estrecho de Hormuz. Eso, mientras tanto. Sí, mira, el tema es que Irán ha estado atacando instalaciones petroleras, aeropuertos y bases de los Estados Unidos que están por todos los países del Golfo. Ha atacado incluso refinerías importantes de Arabia Saudita, pero ha concentrado mayormente sus ataques en los últimos días sobre los países de los Emiratos Árabes Unidos. En el día de ayer atacó el aeropuerto de Dubái, es uno de los aeropuertos más concurridos del mundo por el tráfico aéreo que converge en esa terminal. Ha atacado a Doha, que es la capital de Qatar, ha atacado a Bahrein y ha atacado igualmente a Kuwait. Son los países mayormente atacados. El tema es que en el caso de Arabia Saudita, que vende petróleo a Estados Unidos, Arabia Saudita ha dicho que tiene una cantidad de buques importante frenados en sus puertos que no pueden salir porque tienen que atravesar el estrecho de Hormuz. Sí. Lo mismo sucede con Kuwait y lo mismo sucede con Bahrein. Esos países no pueden transitar por el Golfo. El plan del presidente Trump es de crear una fuerza naval con la participación de los países aliados para de alguna manera garantizar que ese petróleo pueda cruzar sin que esos barcos sean atacados por Irán. Hasta ahora lo que se ha dicho es que algunos buques están utilizando banderas chinas para protegerse de esos ataques. China es un aliado de Irán y recibe gran parte de ese 20% del petróleo que cruza por ese estrecho. Yo vi en la tarde de hoy un video de cómo en las estaciones de combustible de China ya se están produciendo largas colas de vehículos para abastecerse de combustible, lo que es una señal de que China ya está siendo afectada por esta escasez de petróleo que no recibe a consecuencia de la situación que se está dando con esta guerra. Lo otro es que para el 18 de este mes, es decir, pasado mañana, se había anunciado un encuentro entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping, presidente de China. Ese encuentro incluso había sido adelantado, se había dicho que se mantenía en agenda a pesar del conflicto en el Golfo Pérsico, pero hoy, esta mañana, se informó que el presidente Trump
aplazó su viaje a China. ¿Qué ha dicho el presidente Trump? Ha dicho que aplaza el viaje por un mes debido a la guerra. Si lo aplaza por un mes debido a la guerra, esto quiere decir que Estados Unidos no tiene certeza de cuándo este conflicto terminará. Y si no tiene certeza de cuándo este conflicto terminará, aún diciendo de que la capacidad de lanzar misiles de Irán ha sido prácticamente destruida, incluso dijo que ya él no sabía qué atacar en Irán porque todo se había atacado, pero resulta que Israel dice hoy que aún, según los cálculos militares, aún tienen pendiente impactar más de 1.000 objetivos dentro del territorio iraní. Todo esto implica que a pesar del fuerte ataque de que ha sido objeto Irán, no hay una certeza de que el conflicto vaya a terminar pronto y la prolongación del conflicto impacta más los precios del petróleo, genera mayor incertidumbre mundial y amenaza con generar un proceso inflacionario en prácticamente todos los países del mundo, de lo que no escapa República Dominicana. Es decir, la situación se complica bastante, a pesar, vuelvo y repito, de que el presidente Trump había garantizado de que esta situación con Irán duraría alrededor de 4 a 5 semanas, pero ya entramos en la tercera semana, Alejandra. Yo creo que Donald Trump en un momento dijo que podría haber una pausa el 1 de abril, Manuel, que es cuando comienza la festividad de Pesaj, que es la celebración de la Pascua judía. Mayormente esto se lleva una semana, que podría ser del 9 al 7 de abril, pero se habla de una pausa por las festividades judías de parte de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, eso no garantiza que de parte de Irán vaya a haber una tregua. Eso te iba a decir. Que eso no garantiza que de parte de Irán vaya a haber una tregua. Israel puede hacer una tregua, pero eso no lo asumirá Irán. Eso no lo asumirá. Recordemos que uno de los ataques, en este caso no de Irán, sino aquella vez de Hamas, fue justo en medio de una festividad judía. Y otro dato, Manuel, cuando tú mencionabas ya de la crisis que se está viendo, que se está observando con el tema del petróleo en China, a pesar de que los buques que tienen bandera china pueden transitar por el estrecho de Hormuz. En República Dominicana, recuerdo, creo que fue la semana pasada, que se habló de que había reservas suficientes de petróleo para poder abastecer en medio de la crisis que hay. Evidentemente, claro, yo entiendo que también tenemos garantía. Esa reserva es muy limitada. Entonces, ahí vamos. En este sentido, si ya vemos que hay escasez, que ya se está viendo, que es muy evidente las largas colas que hay en países como en China, por ejemplo, y ellos tienen el permiso, ¿cómo nos estamos preparando en la República Dominicana para poder hacer frente a una posible crisis de combustible? Mira la cola de vehículos en China. Exactamente. Esa es la cola de vehículos que se está presentando en China frente a las estaciones de combustible, que es una cola inmensa. Yo me imagino que cualquier colita en Chile significa por 5 veces cualquiera que se pueda producir en República Dominicana. Entonces, no sabemos si la República Dominicana tiene abastecimiento suficiente. De hecho, hoy hubo varios cortes eléctricos, Manuel, que por donde yo vivo no se va la luz y hoy empezó a haber cortes eléctricos. Yo entiendo, Manuel, que debe haber en ese caso, claro, para que no se genere incertidumbre, debe haber algún pronunciamiento de parte de las autoridades y decir hasta qué tiempo nosotros tenemos el suficiente combustible para abastecimiento de la demanda local. Mira, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, estuvo esta mañana en un programa de radio, un programa muy popular, y él dijo que el gobierno le está dando seguimiento a la situación, justificó el alto subsidio que se dispuso el fin de semana pasado, casi 1.200 millones de pesos. Él dice que el gobierno irá apropiándose de los recursos suficientes para seguir subsidiando los combustibles, porque en el presupuesto general de la nación se consigna ya hace mucho tiempo una partida precisamente destinada a subsidiar los precios internos de los combustibles. Él habló tratando de llevar confianza, de llevar seguridad a los habitantes del país.
en torno a que el gobierno le está dando seguimiento a la situación y disponiendo la medida que entienda pertinente. Habló de proteger a los más necesitados con el tema de los combustibles. Yo pienso que eso de proteger a los más necesitados sería de alguna manera no aumentar el precio del GLP, del gas licuado de petróleo, que es el gas que se utiliza para cocinar, que utilizan las industrias, pero habló igualmente de que el gobierno no puede subsidiar a toda la población de manera permanente con el tema de los combustibles, que hay una parte importante de la población que ya es clase media y entonces el Estado a esa clase media no puede financiarla a través de los subsidios prolongados con este mineral. Yo no quisiera abundar mucho en este tema porque estoy seguro que Henry Ebrard lo va a tratar en su sección económica, pero lo que llama la atención es si el conflicto se prolonga más allá de lo esperado, entonces ya eso tendría una consecuencia directa en el presupuesto general de la nación, porque la cantidad de recursos que se ha especializado para subsidiar el combustible tiene un monto, tiene un techo, y entonces si ese techo se agota antes de concluir el año, entonces habrá que hacer transferencia de partidas y esa transferencia de partidas van a afectar a otros programas e instituciones que el gobierno tiene consignado en el presupuesto y entonces habría que ver qué implicaciones tiene esto. Lo que tú señalas de que hasta ahora no se ha anunciado de manera formal algún plan, alguna comisión que dé seguimiento a esto, me resulta extraño porque este es un gobierno muy dado a hacer anuncios para de alguna manera llevar tranquilidad a los gobernados en torno a cualquier escenario mundial que se presente que puede afectar a la República Dominicana. Y ningún otro en los últimos años se ha presentado, incluso ni siquiera con la invasión de Rusia a Ucrania, como la situación que está latente en el día de hoy. Porque esto tiene una implicación global en términos de precios de los combustibles, en términos de aumento de inflación, y ya hoy se está hablando de que esta situación del Medio Oriente puede afectar lo que es el transporte de fertilizantes y alimentos. Bueno, yo creo que la semana pasada el sector empresarial se pronunció al respecto, Manuel, y sí llamó a que se dieran las conversaciones necesarias entre el gobierno y el sector privado para mantener la estabilidad económica. Y creo que también el Partido de la Liberación Dominicana en el fin de semana también habló de ello. De hecho, ellos dijeron que iban a hacer un análisis. Johnny Pujols, el secretario general del PLD, mencionó que iban a hacer un análisis con respecto a la situación del combustible y el aumento que hubo el viernes pasado. Las conversaciones se deberán empezar a dar. Entiendo que no esperaban ni el sector privado, ni el sector público, ni los partidos políticos, no se esperaban que esta situación entre Irán, Israel, Estados Unidos se extendiera y que tomara las dimensiones que tiene hoy en día. Recordemos que la semana pasada el presidente Donald Trump había dicho que posiblemente iba a haber un cese al fuego. Sin embargo, todo aparenta indicar que esto se va a extender y por tanto el diálogo se tiene que dar. Sí. Mira, desde un principio Trump ha tenido una relación muy tirante con el resto de los países que entregan la OTAN. Ha habido críticas muy fuertes, ha habido incluso hasta burla a los países de la OTAN, y resulta que ahora, cuando las cosas se le complican al presidente Trump, está reclamando entonces la participación de esos aliados. Pero ¿qué resulta? Esos aliados, al parecer, que guardan esos enfrentamientos que han tenido con el presidente estadounidense, esos aliados le dijeron hoy que no van a involucrarse en el conflicto de Irán. Estamos hablando del Reino Unido, un aliado por excelencia de los Estados Unidos. Estamos hablando de Francia, de Japón, de Corea del Sur, de Australia y China, porque en el día de ayer Trump solicitó que China incluso envíe barcos para proteger el estrecho de Hormuz, no sabiendo que China, sabiendo expresamente que China no se va a prestar a tener una participación militar en este conflicto, porque a China no le interesa y no le conviene absolutamente en nada. Pero hay que destacar que, al parecer, este llamado de Trump está relacionado precisamente con la extensión del conflicto,
porque el propio Israel dice que necesitará 3 semanas más para completar lo que ellos entienden el bombardeo de puntos estratégicos, de puntos que resultan importantes golpear en Irán, y dice que para eso, para golpear más de 1000 objetivos que ellos tienen definidos ya en el territorio israelí, necesitarían 3 semanas más. Es decir, que estamos hablando de que el conflicto se va a prolongar por más de un mes, que es el temor que se tiene. Sí, porque en algún momento los Estados Unidos dijeron que ya en Irán no había más armas o no había lo suficiente armas como para ellos mantener el conflicto. Manuel, sin embargo, Irán ha demostrado que sí tiene, porque mira cómo se han dado estos bombardeos entre el día de ayer y hoy en Israel también. Que bien como tú dices, el portavoz alemán, Stefan Cornelio, él dijo que esa guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán no tiene nada que ver con la OTAN, Manuel. Y también se está jugando mucho al rumor, porque yo no sé si tú te diste cuenta que ayer se infundió el rumor primeramente de que Netanyahu podría estar muerto. A lo que Netanyahu reacciona subiendo un video en una cafetería, en un centro, en un lugar público. También el rumor de que falleció un hermano de Netanyahu, pero también el presidente Donald Trump dijo que posiblemente hoy el líder el nuevo líder de Irán también podría estar muerto. O sea que también ese es otro elemento que se va dando en el contexto de guerra, el tema del rumor de si el líder que fue puesto recientemente podría o no estar muerto. Bueno, eso es verdad. Yo creo que el director tiene el video ahí de Netanyahu, donde aparece diciendo, no, yo estoy vivo. El informe que se está difundiendo por redes sociales no es real. Pero la situación de Israel, como dije al principio, es complicada. No se tiene mucha información sobre los impactos de los misiles enviados a Israel, tanto por Irán como por Hezbollah. Pero se está hablando de que en la noche de ayer, ese es uno de los impactos en una ciudad israelí que ha tenido precisamente los ataques de Hezbollah. Bueno, y repito, no se conoce en detalle porque al parecer no hay libre acceso de la prensa internacional a los lugares impactados, entonces no se conoce con exactitud ese otro lugar de Israel que ha sido impactado igualmente por los cohetes de Hezbollah. Y la situación, como dije al principio, resulta complicada, es una escalada muy intensa lo que se tiene en esa región. Pero vamos a hacer una pausa porque tenemos a Henry Ebrard, con quien vamos a conversar precisamente sobre la situación que se desencadena de este conflicto y es precisamente el impacto que tiene en los precios del petróleo. Retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com.
La Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para diferentes partes del país. Además, la institución inició el curso especializado en Derechos Humanos impartido por la UAS y Naciones Unidas, dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y otros legisladores. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, en la inauguración de la Cumbre Legislativa del 9º Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que este año llevó como lema "Con la Biblia en el centro". También, Pacheco expresó su preocupación ante el peligro de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán para la economía de la República Dominicana, por lo que exhortó al gobierno a estar atentos a estos acontecimientos. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de la República de Azerbaiyán, Su Excelencia Roshan Sayev, con quien conversó sobre varios temas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, Henry Ebrard nos tiene en su sección económica informaciones y análisis muy oportunos porque tienen una relación directa con la situación que se está presentando en el Medio Oriente y cómo eso impacta el precio del petróleo. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Como muy bien lo ha dicho Manuel, todos los ojos del mundo están dirigidos no hacia la Meca, sino hacia precisamente el estrecho de Hormuz y de manera general en esta zona de Irán, que es la sede desde un poquito más de 2 semanas, ahora entrando en su tercera semana, de lo que es ya una guerra, la guerra directa entre Irán de un lado y el otro lado, Israel y Estados Unidos. Eso ha provocado lo que probablemente sea el mayor choque petrolero desde los choques petroleros del 74 y del 79, pero con proporción mayor, dado que estamos hablando de precios que han superado los $100 y no hay todavía seguridad de que no vuelva a subir, porque estamos ahí muy cerca, como lo vamos a ver. En efecto, vamos a empezar por el petróleo, después iremos a la altura del Banco Central para ver una muy importante baja por segundo día consecutivo del dólar frente al peso dominicano, si escucharon bien, del dólar frente al peso dominicano. Vamos entonces por el lado del petróleo. Hoy, positivamente, el petróleo sufrió una caída fuerte, bajo $5 con 21 centavos, pero todo es muy relativo, porque ha bajado mucho
pero como había cerrado un nivel altísimo de $98.71, el pasado viernes, quiere decir que todavía se está cotizando en $93.71, que eso, por supuesto, es un nivel insoportable para la economía mundial y, por supuesto, para un país como la República Dominicana, que está siendo muy afectado por los precios del petróleo. Si entendemos la mecánica, porque ustedes vieron que un cambio importante se ha producido el pasado viernes, es que si bien se ha ido subiendo considerablemente el subsidio a los combustibles, ya no fue suficiente, no hubo suficiente dinero para cubrir completamente el incremento de precio de los derivados y del petróleo en el mercado internacional. Producto de esto, si bien se logró mantener congelado por lo menos por esta semana el RLP, ambas variedades de gasol y ambas variedades de gasolina tuvieron que subir en 5 pesos. El problema es que al mantenerse los precios de hoy en el mercado, que ahí tenemos que el precio promedio que fue de 87,48 para la semana en curso, eso fue el precio promedio al cual se cerró el pasado miércoles, estaría subiendo otra vez $8.50. Ahorita el promedio del precio del petróleo desde el jueves, viernes y lunes, faltando nada más 2 días para cerrar el nuevo cálculo, estamos ahora $8.50 por encima del promedio vigente para esta semana. $8.50, tomando en cuenta que un barril de petróleo lleva 42 galones, estamos hablando de un impacto por galón de prácticamente 15 pesos por galón, que si se congela completamente y se absorbe a través del subsidio, el subsidio prácticamente tendrá que subir entre 300 y 400 millones de pesos adicional, por lo que es altamente probable que veamos nuevamente el próximo fin de semana otro ajuste de cualquier número entre 5 o 10 pesos. Es una muy alta probabilidad. Más cuando, si vemos que en el caso de la gasolina internacional, del gasol internacional, que son realmente las referencias que sí cuentan para República Dominicana, ya que eso es lo que principalmente estamos importando, mientras el barril de petróleo va subiendo $8.50 esta semana, el barril de gasolina está subiendo $10.73. Fíjense que mientras el promedio del barril de petróleo estaría en 95,98, o sea, $96, el barril de gasolina está ya en $125, y mucho peor aún el caso del gasoil, donde estaría subiendo un poquito más de $11 en su precio promedio, y ya el precio promedio del barril de gasol, mientras el de crudo, de petróleo, está en $96, el barril de gasoil está en $161. Entonces, esa es una situación que, si hacemos una cuenta muy rápida, ¿verdad? Que hasta la fecha de hoy se han consumido el equivalente a 3 millones de pesos de subsidios, el acumulado de las 11 primeras semanas, y que falta un presupuesto de 5.000 millones de pesos para el resto del año, considerando que el presupuesto total del año es de 8.000 millones, 5.000 dividido entre 1.200 millones de pesos, que es el subsidio esta semana, que daría nada más presupuesto con los niveles actuales de subsidio para 4 semanas. Sin duda alguna, algunos cambios habrá de hacer a este esquema, siempre y cuando, obviamente, ya nadie sabe eso a ciencia cierta, se prorroga el conflicto y se mantienen esos precios por encima de $90. Para terminar con una nota positiva, por segundo día consecutivo, el dólar registra una muy fuerte baja
frente al peso dominicano, hoy bajo un peso con 5 centavos, y fíjese, cerró en apenas 60 pesos con 30 centavos, un nivel más bajo desde el pasado 4 de marzo, y de ese modo acumula una fuerte baja de 2 pesos con 12 centavos en apenas 2 días. Con eso estamos ya exactamente 3 pesos por debajo del precio al cual empezó el año, 63,30, y nos encontramos 2 pesos con 69 por debajo de hace exactamente un año atrás. El dólar ha perdido valor frente al peso dominicano en 4,27%. Eso es un pequeño alivio frente a esta situación de alza de los precios del petróleo, aunque importante señalar que la baja del dólar no es buena noticia para los hogares que reciben remesas. Algunos ganan, otros pierden, pero en rasgo general, de mantenerse esta crisis, habrá que tomarse muchas medidas. Podemos sintetizar de este modo: cuando ven las barbas del ayatollah quemándose, hay que poner las nuestras en remojo. Hasta aquí llega mi comentario económico por el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @ZebrarH. Por supuesto, esperamos estar con todos ustedes por esa razón este miércoles, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, gracias a Henry Ebrard, como adelanté, informaciones y análisis muy oportunos sobre la situación del petróleo a nivel mundial. Alejandra, hoy el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dio inicio al juicio preliminar que se sigue a los hermanos Antonio y Maribel Espaillá por el colapso de la discoteca Jet Set, donde murieron 236 personas. El inicio de este juicio, bueno, a más de un año ya, casi un año de esa tragedia, pero tengo entendido que hubo un aplazamiento, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, las últimas informaciones que se tiene, Manuel, hace unos minutos, es de que fue aplazado se fijó fecha de un nuevo juicio preliminar para el día 6 de abril y le dan fecha para presentar prueba entre 6, 13 y 20 de abril. Eso es antes de determinar si envían o no a juicio final a los acusados en este caso. Eso es ya la última noticia que se tiene a esta tarde, luego de que esta mañana iniciar otra vez el juicio preliminar contra los acusados de lo que aconteció en el Jet Set del 8 de abril del año pasado, Manuel. Sí. Bueno, el Ministerio Público está acusando de homicidio involuntario a estas dos personas, a estos hermanos. Hay que recordar que hay un número de familias ya con los cuales Antonio Espaillá ha llegado a acuerdo para indemnizaciones, pero hay otra familia que mantienen acusaciones contra estos hermanos y que se está ventilando en el juicio. Ya, ¿para cuándo es que se aplaza el juicio? Para el 6 de abril, lunes 6 de abril, y tienen... Bueno, 2 días antes de cumplirse un año de la tragedia. Sí, aunque ellos tienen de plazo todavía 6 de abril, 13 y 21 creo que fue la fecha que di, para poder presentar pruebas. O sea que hasta esa fecha no se sabrá si habrá un juicio final o no. Esto es, sí, la audiencia preliminar para determinar si este juez de primera instancia determina que ese caso debe ir a juicio de fondo. Así que vamos a darle seguimiento.
Bueno, vamos a ver, bueno, nos vamos a una pausa y retornamos en breve con más informaciones y comentarios de interés. La Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para diferentes partes del país. Además, la institución inició el curso especializado en Derechos Humanos impartido por la UAS y Naciones Unidas, dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y otros legisladores. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, en la inauguración de la cumbre legislativa del 9º Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que este año llevó como lema "Con la Biblia en el centro". También Pacheco expresó su preocupación ante el peligro de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán para la economía de la República Dominicana, por lo que exhortó al gobierno a estar atentos a estos acontecimientos. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de la República de Azerbaiyán, Su Excelencia Roshan Sayev, con quien conversó sobre varios temas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Alejandra, en las últimas horas la situación de Cuba se complica. Se complica por los prolongados apagones, es decir, del servicio eléctrico, precisamente desde antes de comenzar la guerra en el Medio Oriente, ya Cuba venía confrontando problemas con su sistema eléctrico. Eso se agudizó a partir del bloqueo petrolero que le impuso los Estados Unidos. Y imagínense ahora, en el marco de la situación que se está viviendo, cuáles serán las condiciones que se está viviendo en Cuba. Durante el fin de semana se produjeron 2 hechos que llaman la atención. Primero, hubo una protesta, bueno, eso fue la semana pasada, una protesta estudiantil en la Universidad de La Habana. Posteriormente, habitantes de un pueblo del centro de Cuba incendiaron un local del Partido Comunista Cubano en protesta precisamente por los apagones. Y en el día de ayer en La Habana hubo movilizaciones de personas igualmente disgustadas por el tema de los apagones. Hoy el presidente Donald Trump
ha dicho que pronto habrá un acuerdo con Cuba. Dice que después que termine la guerra en Irán, eso es lo que está diciendo Donald Trump, Cuba también quiere llegar a un acuerdo y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario. Estamos hablando con Cuba, dice Trump, pero vamos a tratar con Irán antes de que con Cuba. Eso es lo que está diciendo el presidente Trump. Lo que me llama la atención es que él añade que para él sería un honor tomar a Cuba y que la situación en Cuba está que él, Donald Trump, puede hacer con la isla lo que quiera. Eso fue lo que dijo el presidente Donald Trump en el día de hoy. Pero ya la semana pasada, a finales de la semana pasada, el presidente cubano, Díaz-Canel, pronunció un discurso donde confirmó que se tienen negociaciones con los Estados Unidos. Yo leí, Manuel, sobre un analista político en Univisión que él decía, él se llama Luis Carlos Batista, él decía que una intervención directa del gobierno de los Estados Unidos a Cuba podría provocar o desatar una crisis migratoria masiva y que por eso de ahí era parte de la importancia por lo que había una necesidad de diálogo más de una intervención directa ahora mismo a Cuba. O sea, lo que se está manejando allí es el diálogo entre las autoridades cubanas y entre el gobierno de los Estados Unidos por el momento. Lo que habría que ver qué solución está pensando la administración Trump poner en el caso de Cuba. Uno se pregunta, ¿sería una solución al estilo Venezuela? Se llevaron a Maduro, pero dejaron a Delcy Rodríguez, es decir, dejaron el régimen intacto, lógicamente porque se trata de un régimen de facto que ha puesto a Venezuela en manos de los Estados Unidos, es decir, los Estados Unidos tienen cancha abierta en Venezuela. Bueno, pero en Cuba uno pensaría qué negocio haría Estados Unidos. Cuba tiene petróleo, pero es un petróleo muy limitado que no alcanza ni siquiera para su demanda nacional. Y Cuba lo que precisa es un proceso de intervención para su reconstrucción total, es decir, inversiones millonarias que Estados Unidos no está en disposición de hacer. Aquí la ventaja para Estados Unidos sería política, es decir, un régimen socialista, el único régimen socialista que queda en el Caribe, que Estados Unidos provoque su desplome, entonces ya el beneficio sería en el orden político, ya le tocaría a los cubanos exiliados en Miami venir a rescatar la isla, hacer las inversiones que estimen prudentes. Es decir, que aquí había un beneficio político para Estados Unidos y al parecer Donald Trump se ha trazado como meta precisamente provocar la caída del régimen. ¿De qué manera? No sé. Se dice que están en conversaciones con el nieto de Raúl Castro, que podría ser quien encabece un gobierno de transición que pueda garantizar el paso hacia un proceso democrático en Cuba. Todo esto parte de especulaciones, no hay nada concreto, pero sí es verdad que Estados Unidos está negociando con el régimen cubano. Y debilitar también allí, Manuel, la influencia de Rusia, de China también, en lo que tiene que ver con el comunismo en la región. O sea que sí, verdaderamente político y económico, porque inmediatamente allí entonces habría intervención de los Estados Unidos para mejorar las condiciones económicas y eso requiere inversión estadounidense en Cuba, mayor apertura y mayor liderazgo en la región, tal como tú lo decías. Bueno, la situación, como decía, sí, se complica mucho en Cuba. Hay un aliado natural de Cuba, que es Rusia. Rusia se ha limitado únicamente a enviar ayuda humanitaria a Cuba, pero no ha habido, si se quiere, una decisión solidaria con la antigua República Socialista de Cuba, la isla socialista cubana. Sencillamente Rusia no ha pasado más del campo diplomático, de protestar por el bloqueo, pero no ha habido una asistencia permanente importante en términos de suministrarle petróleo. Rusia produce petróleo, pero no ha habido esos envíos permanentes de petróleo. México, que era quien constantemente enviaba miles de barriles de petróleo a la isla, sencillamente cedió a las amenazas de Donald Trump y suspendió el envío de petróleo
también a Cuba. Esa es la situación, una situación que se deteriora con el tiempo. Mire, los dos partidos de oposición tienen los lunes para ofrecer ruedas de prensa y hacer denuncias muy concretas sobre áreas de la administración pública. En este caso, en el día de hoy, se enfocaron en el tema de la salud. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, está denunciando que el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, estaría discutiendo, dicen ellos, a puertas cerradas, una propuesta de modificación a la ley 8701 de seguridad social, dice, sin el consenso ni la participación de los trabajadores, los empresarios y los partidos políticos y otros sectores representativos de la sociedad. Ellos dicen que no es pecaminoso que se quiera reformar esta ley, que incluso se sometió una iniciativa al Consejo Económico y Social para discutir la modificación de la ley, pero en el Consejo Económico y Social esa propuesta nunca avanzó y dicen que ahora se pretende modificar la ley de seguridad social para de alguna manera favorecer lo que el gobierno quiere hacer, que es aumentar el tema de las pensiones solidarias. Estos puntos lo trató en la rueda de prensa diciendo que en el tema de las pensiones se ha aumentado, se ha incrementado el gasto en pensiones y explicaron que las pensiones programadas para el año 2026 representan el 5.53% del presupuesto nacional, lo que equivale a un incremento de 135% en comparación al año 2020. Yo he escuchado, sí, Manuel, que se ha hablado bastante del tema de las pensiones solidarias y hay una crítica directa al gobierno de cómo se están otorgando estas pensiones. Pero yo creo que aquí más lo que hay que destacar es que lo que pide el Partido de la Liberación Dominicana es diálogo, que lo que conlleva que no se haga a puerta cerrada cualquier acuerdo entre gobierno o entre Congreso, ¿verdad?, y las partes interesadas, sino que se lleve a un diálogo donde pueda participar sector privado, sector público, trabajadores, y sea mucho más abierto, que es simplemente, yo creo que es la parte principal aquí que realmente hay que destacar de lo que ha solicitado el partido. Sí. Mire, un tema social, pero también traumático, verdaderamente traumático. La Fundación Vida Sin Violencia está llamando la atención de que en lo que va del presente año, es decir, todavía no se han completado 3 meses, en lo que va del presente año van 21 feminicidios en la República Dominicana. Es decir, estamos hablando de 21 feminicidios, de 21 mujeres muertas. Dice que estos casos han dejado 20 huérfanos a causa de estos crímenes y la directora de fundación aseguró que cada caso es alarmante y conjuga 2 familias heridas y menores de edad que quedan sin padres a causa de la violencia. Se dice que esas 21 mujeres que fueron asesinadas, Manuel, representan un 200% de aumento en relación a lo que fue el año pasado. Y recordemos que en el 2025 la ministra de Interior había dicho que las cifras disminuyeron en el 2025 en relación al 2024. Sin embargo, por cómo va el año, todo parece indicar, Manuel, que está habiendo un retroceso y que esa cifra, ese número, pues va en aumento. Y es importante verlo y hacer una valoración en cuanto a esto, porque de hecho han salido estudios y se analizó en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posibles causas que pudieran ser la que provoquen estos feminicidios, pero sin embargo, Manuel, un estudio como ese a nivel científico quita responsabilidad o dijéramos que da permiso en que si se puede o no hacer por si la persona tiene la capacidad, que se dan unos químicos en el cerebro, independientemente de. Lo cierto es, Manuel, que sí es alarmante la cifra y esperemos que a nivel del Estado y también un compromiso civil, pues esto pueda detenerse lo que va de año. Verdaderamente preocupante. Señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche. Alejandra Lora, un servidor Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía. Les recordamos que además de la frecuencia de este canal, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.